la verdad, tras de la verdad. Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad de este lunes 30 de enero. Se cumplen 30 días desde que un juez cautelar en la ciudad de La Paz dispuso la detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que continúa dirigiendo, continúa administrando la gobernación del departamento desde la cárcel de Chonchocoro. Durante la jornada de este día lunes se han dado una serie de reacciones y de repercusiones. El movimiento al socialismo considera que Luis Fernando Camacho tiene que entregarle la gobernación en suplencia legal al vicegobernador Mario Aguilera, teniendo en cuenta que hay muchos proyectos que se están viendo perjudicados, hay muchos proyectos que se están viendo afectados y que están paralizados además por la falta de firmas, por la falta de la agilidad de los procedimientos administrativos, teniendo en cuenta que los documentos tienen que ser llevados a la ciudad de La Paz para que el gobernador vaya a firmarlos en la cárcel de Chonchocoro. Entre tanto, los asambleístas de Creemos consideran de que la situación en la gobernación con Luis Fernando Camacho secuestrado, dicen ellos, en la cárcel de Chonchocoro es normal, teniendo en cuenta que continúa administrando desde este recinto penitenciario el gobernador de Santa Cruz, su gestión por la cual fue electa en las pasadas elecciones subnacionales. En medio de todo esto, continúa la polémica respecto a la supuesta cámara oculta, cámara espía, que ha sido denunciada en las últimas horas. La esposa del señor Luis Fernando Camacho, la señora Fátima Jordán, habló la jornada de este día lunes en una conferencia de prensa acompañada por un grupo de asambleístas y diputadas de Creemos. Dice que no puede expresar a cabalidad la indignación, el malestar, pero además el mal rato que ha pasado tras conocer la existencia de esta cámara espía al interior de este recinto penitenciario. El director nacional de régimen penitenciario, doctor Juan Carlos Limpias, insiste y ratifica que no existió ninguna cámara espía, no existió ninguna cámara de seguridad. Vamos a ir en estos momentos a un contacto directo con la asambleísta departamental Paola Aguirre. Vamos a hablar con ella para preguntarle cómo se han vivido estos primeros 30 días de una administración como se la está llevando adelante, es decir, se tienen que enviar los documentos hasta la cárcel de Chonchocoro para que desde allí Luis Fernando Camacho vaya a firmar la documentación y así evitar la paralización de los proyectos y la ejecución de su gobernación como tal. Pero antes de ir con la asambleísta departamental, vamos a escuchar a la señora Fátima Jordán, quien hoy habló la mañana de este lunes en conferencia de prensa para dar algunos detalles respecto a esta cámara que fue encontrada en la habitación que es utilizada como una celda, allí donde Luis Fernando Camacho tendrá que estar detenido preventivamente por los próximos 3 meses. Quiero denunciar un grave abuso que el gobierno ha cometido contra mi condición de mujer. El gobierno ha puesto cámaras escondidas para grabar donde tienen injustamente secuestrado a mi esposo, Luis Fernando Camacho. Yo
soy la persona que acompaña a mi esposo en su celda. Y con esas cámaras escondidas, el gobierno ha grabado mi intimidad como mujer y nuestra intimidad como pareja. Además, esas cámaras han grabado las visitas de los niños cuando ellos iban a visitar a su padre. No hay palabras para describir cómo me siento ante este tremendo abuso. Para hacerme comprender y explicarles cómo me siento, quiero que piensen ustedes cómo se sentirían si le instalan cámaras espías dentro del cuarto donde viven y donde duermen. Es indignante, ¿verdad? Luis Fernando, mi esposo y toda mi familia sentimos muchísima impotencia. Esto que están haciendo con nosotros no se ha visto que lo hagan ni en las peores dictaduras. Era el pronunciamiento de la señora Fátima Jordán, esposa del gobernador del departamento de Santa Cruz, tras hacerse pública esta denuncia respecto a la presencia de esta supuesta cámara espía. Está con nosotros en un contacto directo la asambleísta departamental Paola Aguirre, a quien le damos la bienvenida. Vamos a conversar con ella porque hoy se cumplen 30 días de la detención preventiva del gobernador del departamento. Asambleísta, buenas noches. Hay asambleístas del movimiento al socialismo que insisten en que el gobernador Luis Fernando Camacho esté administrando desde Chonchocoro está de alguna manera retrasando la ejecución presupuestaria. Insisten en que el vicegobernador Mario Aguilera debe asumir en suplencia legal. ¿Cómo está la gestión en la gobernación a 30 días de que Luis Fernando Camacho haya sido enviado detenido preventivamente? Querido Junior, muy buenas noches. Un saludo a toda la ciudadanía que nos está escuchando a través de su medio. Aquellos asambleístas del movimiento socialismo que de manera absolutamente irresponsable descalifican el desarrollo de la gestión en este primer mes son aquellos mismos asambleístas que en su momento formaron parte de esa vocería mediática que impulsó el movimiento al socialismo para desacreditar el desempeño en la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho y que se niegan a reconocer que, le guste o no le gusta al movimiento al socialismo, la gobernación de Santa Cruz en manos del gobernador Camacho ha alcanzado cifras históricas de ejecución presupuestarias que están muy por encima de la ejecución presupuestaria de la alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y del propio Ministerio de Presidencia, de Obras Públicas y otros ministerios que han tenido una bajísima ejecución presupuestaria. En ese sentido, nosotros consideramos que esto forma parte de este ataque sistemático, mediático, de querer demostrar de manera forzada que la ausencia del gobernador Camacho incidiría de alguna manera en la gestión que lleva adelante la gobernación, y esto es absolutamente falso. Nosotros no nos basamos en adivinanzas, nos basamos en números objetivos, en cifras que evidencian de que la gobernación de Santa Cruz cuenta no solamente con un compromiso de defensa del departamento cruceño en toda la coyuntura política y en estos ataques constantes del centralismo, sino también con un servicio de eficiencia, de eficacia y de calidad de servicio al ciudadano, insisto. En ese sentido, nosotros consideramos que en realidad los asambleístas del MAS quieren, en base a estas falacias, a estas mentiras, a estas insinuaciones maliciosas, ser parte de esta misma tramoya que el MAS está tratando de construir para despojar del ejercicio del cargo al gobernador Luis Fernando Camacho. Asambleísta, ¿usted considera que es pertinente, es necesario el que el vicegobernador asuma la gobernación en suplencia legal, o no es necesario, teniendo en cuenta que por lo menos durante estos primeros 30 días el gobernador está gobernando desde Chonchocoro? Yo creo que la pregunta, querido Junior, no puede juzgarse en lo que es necesario o conveniente, sino que en lo que es constitucional, justo y legítimo. Y lo cierto es que el gobernador Luis Fernando Camacho tiene un cargo que el pueblo cruceño se lo ha dado a través del voto popular. ¿Quién soy yo para decidir si es conveniente o no es conveniente que Camacho gobierne desde Chonchocoro?
Camacho está en Chonchocoro porque es víctima de un atropello, de un abuso flagrante del régimen del movimiento al socialismo, que ha montado todo un proceso judicial para imponer la medida cautelar de detención preventiva por un inexistente golpe de Estado. La cosa pública, Junior, la ley, el cumplimiento de la ley, de la Constitución, no puede estar sujeto a necesidades, caprichos o conveniencias. El Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz debe interpretarse a la luz no solamente de la Constitución Política del Estado, sino también de los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos que establecen que para los privados de libertad, y más aún cuando se trata de un privado de libertad injustamente detenido como es el gobernador Camacho, le quedan garantizados el ejercicio de otros derechos, y el gobernador Camacho sigue siendo gobernador independientemente de que un juez servil al movimiento al socialismo haya decidido adoptar en contra de él la medida extrema de detención preventiva. No existe un solo artículo ni en la Constitución, ni en el Estatuto, ni en otro instrumento normativo que diga que un detenido preventivo, por el solo hecho de estarlo, debe ser apartado del ejercicio del cargo. Asambleísta, el gobernador Luis Fernando Camacho, sin embargo, parece haber enviado señales absolutamente claras que de alguna manera parecen haber tenido sus efectos, teniendo en cuenta que el gobernador ha dicho que hay algunas personas que están tratando de despojarlo de su cargo. La única persona que podría despojarlo de su cargo es el vicegobernador, teniendo en cuenta que eso dice el Estatuto Autonómico. No hay, por lo menos mientras el vicegobernador esté en funciones, no existe la posibilidad, por ejemplo, como en el pasado, de que un asambleísta departamental asuma como gobernador interino o en suplencia legal. ¿Usted cree que el gobernador tiene cierta información y es por eso que ha manifestado esto hace algunos días atrás a un medio de comunicación? No, yo creo que eso son conjeturas o interpretaciones subjetivas. En realidad, el gobernador Luis Fernando Camacho está tratando de defender el derecho que le corresponde como titular del cargo del gobernador electo en el departamento de Santa Cruz, y agotar el análisis en la figura del vicegobernador me parece que es limitarnos a una realidad inmediata que no ve los planes que el movimiento al socialismo tiene más allá de esta acción inmediata, valga la redundancia, que es la de lograr que el vicegobernador asuma en el cargo del gobernador. Y me explico de mejor manera, Junior. Si nosotros aceptamos la tesis del movimiento al socialismo de que Camacho no puede continuar ejerciendo el cargo solo porque está bajo detención preventiva, ¿qué garantía tenemos de que el día de mañana, en el hipotético caso de que asumiera Mario Aguilera, el movimiento al socialismo, que tiene jueces, fiscales y policías a su disposición y servicio, no adopten también detención preventiva en contra de Mario Aguilera por un proceso inventado, como otros tantos procesos inventados tenemos la gente de la oposición, que significamos una piedra en el zapato para el movimiento al socialismo? Se tendría que aplicar la misma lógica, ¿cierto? Tendría que, en su caso, un asambleísta, sea del MAS o sea de otro partido, y como va la cosa, es evidente que el plan del movimiento al socialismo no es poner a alguien de Creemos, sino a alguien de su propio partido político o un aliado circunstancial, para que de esa manera el movimiento al socialismo termine consumando un golpe en la gobernación cruceña. Ese es el grave riesgo, Junior, de aceptar por válido el hecho de que el gobernador o cualquier otra autoridad electa sea despojado del ejercicio del cargo solo porque en su contra pese una detención preventiva. Estaríamos allanándole el camino para que el movimiento al socialismo utilice esa varita mágica que ellos tienen en la mano, que se llama procesos judiciales, detención preventiva, encarcelamientos injustos, y de esa manera permitir que las autoridades de la oposición sean despojadas del ejercicio del cargo y asuman su lugar tal como se prevé cualquier asambleísta del movimiento al socialismo, porque el estatuto establece una intervención subsidiaria de la asamblea. Nosotros no tocamos, como quien dice, en algún momento lo dije para que la gente entienda, no tocamos pito, no tenemos cartas en el asunto en este momento, porque el único facultado para solicitar una licencia a la asamblea por motivo de fuerza mayor es el gobernador Luis Fernando Camacho. Así lo establece el Manual de Organización de Funciones del órgano ejecutivo, que se encuentra plenamente vigente a la fecha y que irónicamente los masistas invocan en las diferentes cartas y memoriales que han presentado, pero claro, lo hacen de manera mutilada porque no les conviene leer, interpretar o explicar esa parte. La asamblea únicamente podría pronunciarse por la concurrencia de una causal de fuerza mayor si el titular del derecho, en este caso el gobernador Luis Fernando Camacho,
nos presentara una licencia, y este no es el caso. No ha llegado a la Asamblea ninguna solicitud de licencia por parte del titular del derecho, que es el gobernador Luis Fernando Camacho Vaca, y el estatuto ni la Constitución establecen que un gobernador, por el hecho de tener detención preventiva, deba ser despojado del ejercicio del cargo. De hecho, hay una sentencia constitucional que declaró inconstitucional algunas previsiones de la ley Andrés Ibáñez, la ley de autonomía y descentralización, precisamente porque consideraba que el hecho de despojar a una autoridad electa del cargo solo por tener un proceso penal, una acusación fiscal o detención preventiva, significaba desconocer el principio de presunción de inocencia y convertir la detención preventiva en una condena anticipada. ¿Qué decirle, asambleísta, a la población del departamento de Santa Cruz? Porque el POA para esta gestión ha sido ya elaborado, ha sido presentado y ha sido aprobado a finales de la gestión 2022. Eso quiere decir que el gobernador ha dejado ya establecido, estipulado y definido a qué proyectos se van a destinar determinados recursos económicos. Es decir, lo que ahora toca es poder implementar y ejecutar estos proyectos que han sido ya elaborados y presentados para el POA de esta gestión, ¿no es cierto? Así es. Quiero darle un mensaje de certidumbre y de seguridad a la ciudadanía. El gobernador Luis Fernando Camacho sigue estando a la cabeza de la gobernación y es la persona principal que toma las decisiones trascendentales en cuanto a la ejecución precisamente de este POA en la gobernación cruceña, en el órgano ejecutivo. Sin embargo, debajo de él, debajo del gobernador Camacho, hay toda una estructura de funcionarios comprometidos en el servicio al ciudadano que son parte de esta operativa, de esta dinámica constante y que van a seguir con la misma política de servicio eficaz a la ciudadanía que se refleja en cifras. Tenemos en los 2 últimos años cifras históricas, cifras récords de ejecución presupuestaria que han priorizado ampliamente la inversión, el porcentaje del presupuesto en inversión, en materia de inversión, disminuyendo considerablemente los gastos corrientes y toda esta estructura, toda esta base operativa que está compuesta por secretarios, por directores, por jefes de servicios, por profesionales expertos, por funcionarios de alto, medio y bajo rango. Por supuesto que vamos a continuar con esta dinámica de trabajo a fin de evitar de que el movimiento al socialismo, en base a estos atropellos y abusos que han estado orientados a descabezar la gobernación de Santa Cruz, logren su propósito. Si bien, desde luego, esta dinámica de alguna manera se ha podido ver afectada por el hecho de que el gobernador Camacho lo tienen secuestrado en La Paz, nosotros estamos doblegando esfuerzos con el propósito precisamente de no comprometer estos niveles históricos de ejecución presupuestaria que como gobernación hemos mostrado en los últimos 2 años y que demuestran en hechos y no solamente en palabras que con muy poco presupuesto se puede hacer mucho en servicio del pueblo cruceño. Asambleísta, ¿no existe cierta preocupación, susceptibilidad, porque si bien se ha ordenado la detención preventiva de 4 meses del gobernador Luis Fernando Camacho en Chonchocoro, hay una serie de procesos que empiezan ya a tratar de ser reactivados nuevamente y se corre el riesgo, por ejemplo, como lo que ha sucedido con Yanine Áñez, ¿no es cierto? Se dispone la detención preventiva en un proceso, cuando están por llegar los 4 meses, se dispone de detención preventiva en otro proceso y así Yanine Áñez creo que va más de 18 meses ya guardando detención preventiva. Este es un hecho que podría sucederle también al gobernador de Santa Cruz. ¿No hay preocupación teniendo en cuenta que podría extenderse el tiempo de su detención preventiva? No existe preocupación, de hecho creo yo que solamente una persona ingenua podría sentirse sorprendida si el movimiento al socialismo no intentara prolongar la detención preventiva del gobernador Camacho, tal como lo ha hecho en el caso que usted mencionaba de Yanine Áñez y de Marco Antonio Pumari, ¿no? Que ingresan inicialmente con un periodo de detención preventiva de 6 y de 3 meses respectivamente, y hasta la fecha ha transcurrido en el primer caso casi ya 2 años y en el segundo caso más de 1 año de detención preventiva, siguen injustamente detenidos. Sabemos que los masistas ajustan la ley a su conveniencia, de que no les importa que la ley diga que el tiempo máximo de detención es de 6 meses, ellos van a seguir utilizando al órgano judicial, al Ministerio Público, para mantener en el confinamiento al gobernador Camacho. De eso, por lo menos en lo personal, Junior, yo no tengo la menor duda.
precisamente por eso nosotros hemos sido responsables en el sentido de no generar falsas expectativas a la gente respecto a que esta situación se va a revertir en lo inmediato, y precisamente la dinámica de la gobernación se está adaptando a esta nueva realidad, porque somos conscientes que el gobierno del Movimiento al Socialismo va a pretender por todos los canales y a través de todos los medios posibles golpear la gestión de la gobernación. Lo vienen haciendo incluso desde antes que el gobernador Camacho sea secuestrado en virtud de este proceso. Dirigieron toda una campaña mediática de desprestigio. Siento que los números reflejan la realidad, reflejan que la gobernación cruceña ha trabajado en su totalidad, y precisamente por eso es que tenemos las cifras más altas de ejecución presupuestaria a nivel de gobernación de todo el país. En ese sentido, Junior, nosotros estamos en alerta, nosotros estamos listos para recibir estas constantes arremetidas del movimiento al socialismo y no vernos, que estos ataques no nos encuentren desprevenidos. La gobernación cruceña y absolutamente todos y cada uno de los funcionarios del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz somos conscientes de esta situación, y es por eso que renovamos el compromiso y doblamos esfuerzos precisamente para poder prestarle un servicio de calidad a la ciudadanía. Muchas gracias, le agradecemos a la asambleísta departamental Paola Aguirre por compartir con nosotros su análisis respecto a lo que significan estos primeros 30 días de los 4 meses de detención preventiva que ha dispuesto un juez del Distrito Judicial de la Ciudad de La Paz. Gracias, asambleísta, por acceder a nuestra invitación. Muchas gracias, querido Leonardo. Hasta una próxima ocasión. Vamos a conversar ahora con el también asambleísta departamental